Hoy en Voces Reales vamos a hablar sobre cómo volver a conectar con nuestro propósito y el día de hoy tengo de invitada a Sophie Pasos. Ella es una conferencista internacional y además de eso, pues Sophie es una mujer que se ha dedicado a temas de liderazgo, de crecimiento personal, de amor propio. Sophie, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Voces Reales. Hola Roxana, qué honor, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, yo sé que sos nicaragüense, naciste en Sí. Estados Unidos, pero también tenés tus raíces colombianas por tu mamá, sos un tutti frutti. Literal, pero soy más nicaragüense que cualquier otra cosa, porque yo Claro. me crié en Nicaragua. Se nota, se nota. Sophie, primero felicidades, te nos vas a casar ya todo el mundo lo sabe, felicidades, qué emoción, qué Sí. alegre. Y qué bueno que puedas compartir el día de hoy con nosotros en Voces Reales. Yo sé que vos te has enfocado muchísimo en estos temas, has hecho giras internacionales, actualmente estás rodeada de líderes increíbles, reconocidos a nivel internacional, pero la gente muchas veces no conoce el tránsito para llegar a los lugares que hoy te vemos. La gente Claro, puede decir, wow, qué espectacular lo está haciendo la Sophie, cómo ha crecido, qué increíble. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, Sophie? claro. Bueno, para los que no saben, mi mamá es Margarita Pasos, ella es una conferencista reconocida internacional. Y algo que a la gente se le olvida muchas veces es que mi mamá cuenta, parte de su historia, es que ella tenía ataques de pánico y era muy ansiosa. La historia de mi papá es que él fue abusado de chiquito, también tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Entonces mis papás me tienen bien joven a mí y nos Sí. mudamos a Nicaragua, ¿verdad? Y ellos emprenden. Mi mamá tenía un programa, Margarita, te voy a contar, en Nicaragua, ¿verdad? Y eran dos jóvenes emprendedores tratando de, pues, ser exitosos en la vida, ¿verdad? Pero yo siendo la hija mayor, a mí se me transfirió mucha ansiedad. Claro. La primera vez que fui a terapia yo tenía 8 años, porque tenía ansiedad de separación con mis papás. Siempre me estaba imaginando que se iban a morir por alguna razón. Yo tenía 8 años, era muy chiquita. Ya en mi adolescencia esto se transfiere a la comparación. Yo empiezo a ser súper insegura sobre el hecho de que mi mamá sale en televisión, siento que todo el mundo la está juzgando, sea verdad o no lo sea. Eso era lo que yo pensaba. Me comparaba con mis amigas, yo fui a un colegio donde la mayoría de la gente tenía mucha plata, entonces me comparaba muchísimo con que el papá de mi amiga esto y mi papá no. La mamá de mi amiga esto y mi mamá no. O sea, todo lo que te puedes imaginar que uno se puede comparar, yo me comparaba. O sea, de la ropa, del cuerpo, de los talentos, etc. Entonces, nunca me permitía enfocarme en mi propio camino porque siempre estaba comparándome con los demás. Y yo creo que hoy en día agradezco haber tenido este proceso porque es la razón por la cual estoy tan apasionada de estos temas. Sí. Pero pues esa es la historia en la que por qué yo decidí seguir los pasos de mi mamá. Es chistoso porque muchos de los que estamos en el desarrollo personal estamos en él porque nos ayudó, porque lo necesitábamos en algún momento. Claro. Mucha gente piensa que es como, ah, ella es Margarita Pasos, entonces siempre ha sido perfecta. O ella es Sophie Pasos, entonces, y es como que no, al revés. Tuvimos estos desafíos con nuestra autoestima, con nuestra salud mental, que nos llevó a apasionarnos por estos temas. Claro. Y en algún momento de tu vida, Sophie, es decir, siempre hay un momento que todo, como decimos en el buen nicaragüense, agarra viaje la cosa, va sobre rieles, todo está encendido, pero de repente hay etapas en nuestra vida que nos apagamos y no sabemos por qué, como que le perdimos el sabor, como ya no quiero que sea lunes, sino quiero que sea viernes para que acabe todo. Y esa es una de las principales como red flags cuando hemos perdido el sentido de lo que realmente nos gusta hacer, porque cuando nos gusta hacer algo y estamos apasionados, queremos que sea lunes, no queremos que llegue tan pronto el viernes para Claro. poder avanzar. Entonces yo te quiero preguntar a vos, porque has enfocado bastante tu contenido en estos temas que a muchos Claro. nos ha pasado en algún momento de la vida. Es que mira, yo creo que muchas veces uno no entiende cómo funciona la mente. Y si vos tenés esta creencia de que las cosas son así, punto, entonces te quedas en ese trabajo que no te gusta, te quedas con esas amistades que no te hacen bien, te quedas con esos hábitos que no logras cambiar, porque así soy yo, así es la vida y punto. El problema es que la gente piensa eso porque tratan de cambiar todo de una y cuando no les funciona, entonces dicen, ah, bueno, ve, es que así es.
Entonces, lo que la gente tiene que entender es que vos tenés que enfocarte en progreso, no perfección, ¿verdad? Entonces, es estar buscando qué te gusta. Si algo no te gusta, probar otra cosa. O, por ejemplo, digamos que yo quiero empezar el hábito de ir al gimnasio. No voy a ir al gimnasio 4 horas al día. Es ir 10 minutos y ya verlo como que, al menos fui. Progreso, no perfección, ¿verdad? Entonces, así vos podés salir de ese hueco de que es que yo soy así, punto. Yo soy una persona que no hace nada que la hace feliz y así es la vida. Vos sabes, porque la gente a veces se cree eso y después a los 60 dicen, wow, desperdicié toda mi vida pensando que es que así es y punto. Cuando te das cuenta que todo tiene que ver con esa creencia y que vos podés cambiarla, vos podés siempre conocer amistades nuevas, podés dejar una relación tóxica, podés crear hábitos nuevos. Enfocándote en que es progreso, no perfección, vas a ver que sí podés cambiar tu vida. La cosa es que quiero dejar aquí en esta pregunta es que si vos te sentís vacío y sentís que no puedes salir de ahí, es porque probablemente querés cambiar todo de una. Entonces, mi recomendación es enfócate en una cosa que puedes cambiar esta semana, aunque sea chiquita. Como voy a empezar un diario de gratitud todos los días. Y cuando lo hagas, sentirte orgullosa y mandarle esa señal a tu mente, como yo sí puedo cambiar, yo sí estoy haciendo estas cosas para mejorar. Y vas a ver que puedes volver a encontrar esa chispa. Y una cosa más que quiero decir sobre el propósito, que una vez yo le pregunté personalmente a Brian Tracy y nunca se me va a olvidar. Yo dije, wow, tengo a Brian Tracy enfrente mío, le voy a hacer una pregunta. Claro. Yo en ese momento no estaba muy clara cuál era mi propósito todavía. Y le pregunté, ¿cómo saber cuál es tu propósito? Y mucha gente tiene esta pregunta. Y él me contestó que encontrés un tema que te encanta hablar de él, ¿verdad? Que vos sentís que te podrían pagar para seguir hablando de ese tema, ¿verdad? Y que empecé a investigar más sobre él, a ir a eventos que tienen que ver con él, a hablarle más a la gente sobre ese tema. Y la ley de la atracción va a funcionar a tu favor. Las personas que también les interesa ese tema se te van a acercar, ¿verdad? Vas a encontrar oportunidades que son relacionadas a ese tema. Y ahí puedes empezar a encontrar ese camino de dónde está tu propósito. Pero mucha gente dice, ay, es que a mí me encanta la salud mental, pero bueno, whatever, yo voy a seguir siendo contador. Es como que no estoy diciendo que pares de ser contador, claro, pero empecé a investigar más, a juntarte con amigos que también les gusta ese tema, a ir a eventos relacionados con ese tema y vas a ver cómo se te empiezan a abrir puertas en ese mundo y empezás a encontrar tu camino. Me encantó ese consejo y eso es exactamente lo que yo hice. Empecé a crear contenido sobre eso, me vine a trabajar con mi mamá, porque a mí me apasiona hablar de la salud mental, porque como te decía, claro, yo era una persona súper ansiosa y con baja autoestima, y cuando aprendí todos estos temas, me encanta ser introspectiva, analizar, aprender sobre cómo funciona la mente. Entonces dije, bueno, entonces por aquí está mi propósito. Me encanta. Y así es como uno para de sentirse vacío. Pues. ¿Qué comenzaste a hacer vos personalmente que dio ese giro? O sea, ya nos has hablado que comenzaste, tomaste la decisión de mudarte con tu mamá, de meterte más en eso, pero ¿cuáles fueron, por ejemplo, esos hábitos pequeños en tu caso particular que hicieron totalmente ese cambio? Algo que te quiero decir sobre esto que es súper importante, que es que yo lo aprendí, es que si vos haces algo y no lo reconoces, tu cerebro no lo toma en cuenta. Entonces yo empecé a reconocer los pequeños pasos que yo tomaba. Entonces yo me puse en una aplicación que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Habit Tracker, o sea, traqueador de hábitos. No tiene que ser la mía, hay miles en la App Store. Empecé a ponerme pequeños hábitos para cumplir todos los días. Y yo estaba viviendo en Nueva York en ese entonces, sola. Y me puse algo tan sencillo como sonreírle a un extraño. Entonces cada vez que yo le sonreía a alguien random, me ponía como un check, que estoy siendo como más sonriente. Así empecé, literal, con un hábito así de pequeño, tan simple como decirle a la persona que te abre la puerta en tu edificio como que, buenos días. Porque yo sentía que yo era una persona como muy amargada. Entonces empecé, pero esta es la diferencia, no es solo hacerlo, es reconocerlo. Porque tu mente empieza a recibir esas señales como, ah, mira, yo sí puedo ser una persona como más sonriente, no es imposible. Entonces también me puse diario de la gratitud. Eso a mí me funcionó un montón. Todos los días, aunque estuviera teniendo un mal día, me ponía 3 razones por las cuales yo agradecía ese día. De vuelta, eso también le manda una señal a tu cerebro. No es solo decir, ah, sí, pero es que yo sé que tengo una casa y tengo una familia. No, es reconocerlo y ser específico.
porque de vuelta uno tiene que entrenar a su mente para que se enfoque en lo que vos le decís que es importante, ¿verdad? Entonces, una vez que vos empezás a hacer, o sea, a dar más gracias, notás más razones por las cuales estar agradecido. Y por último, no, o sea, paré de esperar a sentirme lista para actuar. Y eso es lo mismo que yo hago con mi contenido y le digo a mis estudiantes. Le digo, si vos esperas a que tu video esté perfecto, nunca lo vas a postear. Es la verdad, o sea, tenés que arrancar y sentirte orgullosa por simplemente hacerlo. Entonces empecé a hacer eso. Yo decía, ok, voy a postear en Instagram, no importa si le va mal al post, si no tiene likes, ¿sabes? O sea, no importa el resultado, es el hecho que yo lo hice. Sí. Entonces como que me aplaudí a mí misma por esos pequeños pasos. Lo mismo con el gimnasio. Empezaba y decía, ok, voy a ir 15 minutos. Todo el mundo puede ir 15 minutos. Entonces iba 15 minutos y hacía un ejercicio, digamos, de brazos con mancuernas no muy pesadas, pero fui. Eso es lo importante, ¿verdad? Fui al gimnasio, subí algo a Instagram, di gracias, sonreí. Entonces, cuando vos le empezás a mandar estas señales a tu mente, vos decís, wow, yo sí puedo crear estos hábitos. Pero de poquito en poquito, ¿verdad? Porque cuando la gente dice, ok, empezando esta semana voy a postear 3 veces al día en Instagram, no voy a volver a comer ningún carbohidrato, voy a ir 10 horas al gimnasio, no me voy a quejar ni una vez, y soy una persona que hace todo lo opuesto, va a ser muy difícil para tu mente. Porque tu mente tiene un autoconcepto que dice, yo no soy esta persona. Entonces vos misma te saboteas. Claro. Entonces ese truco lo cambió todo. Y también, como les dije antes, el motto, o sea, que es mi mantra de progreso, no perfección. De vuelta, o sea, yo sé que yo puedo mejorar hasta hoy en día con mi contenido. Probablemente esta entrevista yo puedo mejorar. O sea, yo puedo mejorar. Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero con tal de que uno lo esté haciendo mejor que ayer, ya es una ganancia y solo estoy en competencia conmigo misma. Y como te decía, yo antes estaba en competencia con todo el planeta. Claro. Les juro que si ustedes hacen esto, yo que era una persona súper deprimida, ansiosa, nunca sentía que progresaba, no hacía nada para mejorar, me sentía completamente estancada en un hueco, esto les va a cambiar todo. O sea, si ustedes solo están en competencia con ustedes mismos, progreso, no perfección, y tomar nota de las cosas pequeñas que sí pueden hacer, van a ver cómo poco a poco van cambiando su autoconcepto y logran en verdad hacer cambios grandes. Me encanta. Sofi, te quiero agradecer por compartir todas esas, ¿cómo te podría decir yo? Riquezas, esos tesoros que nos estás contando, porque en realidad eso que acabas de decir estoy segura que a muchas personas les desbloqueó la mente. Sentir el hecho de que tenés que hacer cosas pequeñas, que no todo tiene que estar perfecto, que no tenemos que esperar el momento perfecto, ya cambia la situación de todo. Te quiero agradecer por acompañarme y ya sabes, te espero acá en la Casa de Voces Reales. Súper, nos vemos pronto, gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias, Sofi. Nos vamos a una corta pausa comercial y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros luego de esa pausa comercial. El tema que estamos abordando hoy es, ¿y si no estás perdido, solo estás desconectado? Muchas veces sentimos eso en la vida, que no logramos conectar con esa versión que un día sí vibró con nosotros. Y en estudio me encuentro bien acompañada con Luisa Bolaños. Como ustedes ya la conocen, pues Luisa es especialista en productividad consciente, y también está con nosotros Iván Eduardo. Él es coach de vida y consejero en adicciones, ¿verdad? Bienvenidos aquí a Voces Reales, qué gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchachos, ¿a ustedes les ha pasado eso en algún momento de sus vidas, que en su momento fueron los cracks, se sentían, como dice en la canción, era fuego y luego quedaron las cenizas? O sea, ¿qué pasó cuando estamos en el limbo? Hablábamos fuera de cámara eso. Fíjate que justo yo estoy pasando o recién terminando de pasar una situación similar, que creo que te comentaba antes también, con el tema de finales de los 30, inicio de los 40, me empecé a replantear la vida entera, empecé a sentirme desconectada de muchas cosas, empecé a cuestionarme muchas otras, mi trabajo sobre todo. Era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Esto ya no me gusta tanto. Y empecé en ese proceso de cuestionarme, y por un momento me sentí muy frustrada.
sumamente frustrada porque veía a todos lados y yo sentía que iba a cumplir 40 y había muchas cosas que no había logrado. Y empecé a recordar una versión de mí de los 20 que le gustaban otras cosas y dije, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí en este camino? Y empecé como a hacer mucho indagación, digamos, y después dije, bueno, la única manera en que voy a salir de aquí es haciendo algo. Y empecé a probar, a hacer cosas, bueno, si es en tema de trabajo, ¿qué cosas distintas puedo hacer? Si esto ya no me llena, ¿qué cosas distintas puedo hacer? ¿Qué puedo aprender nuevo? ¿Dónde puedo empezar a hablar de otra cosa? ¿Qué cosas me gustan? Y empezar una cosa tras otra, y eso me ha ido como mostrando un camino que ni siquiera estaba consciente que era el que quería recorrer antes, pero que se siente mejor hoy para mí, ¿no sabes? Y me gusta porque a veces hay versiones pasadas que nosotros debemos de soltar, ¿sabes? Trabajo donde ya quemaste una etapa. Porque una cosa es haber quemado una etapa y otra cosa es que algo pasó, donde perdiste, como decimos, el hacha, o en qué momento, qué te quebró en la vida que no continuaste con ese mismo ritmo o con esa misma pasión. En tu caso, Iván. Bueno, en mi caso, yo hablaría de los fondos, digamos, ¿verdad? Yo toqué varias veces fondos. Desde que estoy pequeño he tocado fondos, pero los fondos me hacían rascar un poquito más, y me daban más adrenalina y más adrenalina. Entonces, en vez de asustarme y decirme, detenete porque estás poniendo en riesgo tu vida o la de los demás, yo empecé a hacer las cosas más alto hasta el nivel de ya no querer nada. O sea, yo ya había perdido mi casa, ya había perdido mi vehículo, no tenía dinero, perdí 4 trabajos, perdí mi matrimonio, casi pierdo a mi hijo. Entonces, cuando te miré en una situación donde volteas a ver a todos lados y alguien te dice de repente, Iván, una bala vale más que vos. O sea, porque me lo dijeron. Y entonces decís, volteas a ver, no tenés nada. Saliste de un lugar, de un expendio de droga, desnudo, ¿verdad? Porque ya lo diste todo y vas a un centro de rehabilitación porque es lo único que tenés. Y no sabes si realmente querés ir porque estás en el limbo, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, ya perdí todo, ya no quiero seguir viviendo, ya quiero que se termine el dolor que tenía, pero yo no sabía realmente qué es lo que había ahí, detrás de todo esos fondos que venía, digo yo, superando porque no me pasaba nada, ¿me entendés? Entonces cada vez que vos superás un fondo, vos decís, fui yo, soy claro. astuto, soy esa persona que lo puede todo, hasta que me miré en un punto en el que ya no podía más y desistí, dije, ya no quiero nada, ya aquí se terminó, pues. Y de repente, ¿cómo es el poder, verdad? Yo soy bien católico y yo siempre he dicho que Dios me salvó. Dios me agarró de donde yo estaba y me puso en un centro. El problema del centro no es que ya dejas de consumir, porque ya salí a los 3 meses del centro, ya estás, no estás rehabilitado por 100%, ¿no? Sino que tenés 3 meses de que saliste del centro, que estás limpio ya esos 3 pasaste lo meses. horroroso que es la abstinencia, que las escenas de pánico, que mira fantasmas, que todo lo que dicen que es verdad, y peor. Pero pasás por eso, pero ya te abren la puerta y con tu maletita salí y decís, ¿Y qué haces? Porque ¿qué la hago? confianza con la La empresa la perdés. habías perdido. 4 trabajos y en puestos importantes y en grupos que todos se relacionan. Aquí es un país chiquito, ¿me entendés? Entonces, Sí, que todo el mundo sabe de todo el mundo. todo el mundo sabe de todo el mundo. Sí. Entonces, no, y lo peor es que no te corren porque sos malo. Es lo peor. Porque, o sea, yo era, pues soy, pero en ese tiempo era buen abogado, yo soy abogado. Y era pues tenía buenos puestos, confiaban en mí, tenía los casos de confianza y de repente no parecía. Y yo no sabía por qué, ¿me entendés? Yo nunca acepté que tenía un problema. Y ese es el principal error. Claro. La negación, ¿no? Negar o luchar contra nosotros, contra nuestra realidad. Sí, y discúlpame que te interrumpa, lo interesante de todo esto es que vos pasás por un proceso de adicciones, o sea, pasás por la rehabilitación y encontrás precisamente un propósito en esto que tanto te destruyó. Tomaste tu fe, ¿verdad? Como ese aliado de voy a salir, ¿verdad? De este río, tomaste tu fe y te ayudó. O sea, eso te ayudó porque encontraste un nuevo propósito de vida. Correcto. Sí, pero fíjate que yo admiro un montón a las personas que son así y yo veía a este tipo de personas y yo decía, wow, ¿por qué yo no encuentro ese propósito así de
de grande, de profundo, ya sabes, y tenía mucha carga por eso, mucha carga porque vos veías gente que obviamente había pasado por situaciones de vida fuertes, Extremas. pero que después era una transformación que le había mostrado ese propósito. Sí. Pero yo decía, ¿a dónde está el mío? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se toca? ¿Cómo ya? Sí, porque Y es una experiencia exacto. extrema, pero si hablamos de cosas Una persona, cotidianas, exacto, ¿sabes? en De su normal, de que cotidiano. perdiste ese fuego. Exacto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se ve? Y también creo que tenemos esta sensación de que el propósito para todos va a ser así, algo como muy transformador, muy grande. Y a veces hay un propósito incluso en ser una mamá presente. Ya sabes, hay un propósito en ser una buena persona. No tiene a veces que ser algo como que trascienda miles de personas. Sí. Y creo que a veces nos ponemos mucha presión en ese propósito Claro. que vemos alrededor que tienen otras personas. Y te quiero preguntar, Luisa, en el caso de las mujeres, muchas veces nosotros creemos que vamos atrasadas. Compartía hace no mucho con una amiga que me decía, me chocó mucho cumplir 30. Ella en el caso de los 30, ¿qué tal a las 40 o qué tal los 50? Ríanse. Pero me dice ella, me chocó los 30 y me chocó bien fuerte porque yo esperaba ver los 30 distintos, o sea, todas mis amigas están casadas, tienen hijos, y entonces yo me imaginaba mi vida así y todavía no lo estoy, ¿verdad? Entonces hay otras personas que pues, eso ni les importa, otras que sufren porque aún no han logrado tener hijos, y si supieran la responsabilidad, ¿verdad?, de lo que es también tener hijos, vos que sos papá. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres, por ejemplo, nos sentimos que estamos así como retrasadas muchas veces, que no hemos, como lo que vos estabas contando, no estoy llegando a tiempo? ¿Según quién? Me ¿Dónde gusta, está escrito? según quién. Está bueno como para un título de una Yo- canción. sí, esa. sí, Según quién. Según ¿Quién lo quién. dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo ¿Dónde está dijo? escrito? ¿A dónde Me están? encanta. Ya sabes, ¿dónde? ¿Por qué? Sí. Esa es una presión que obviamente socialmente nos hemos montado, pero también es momento que empecemos a quebrar esas cosas, porque según quién tenemos que hacer ciertas cosas así en cierto momento. Sí. Mi mamá ahorita acaba de regresar al país y está abriendo su clínica, tiene 62 años, trabajó toda la vida en ONG y ahora está dando un giro totalmente completo a hacer terapias de biomagnetismo y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho toda su vida. Pero esto era como un llamado, estas cosas que tenía, estas cosas que fue dejando para después, 62 años. Claro. Y vos a los 30 te sentís que vas tarde. Ya Claro. sabes, o sea, pero uno como para cuestionarse para adentro. ¿En serio voy tarde? ¿Por qué? O sea, Es según- reconectarse y sí. saber según quién. Y con ¿Según ese quién? con ese mensaje nos vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y volvemos a nuestro tercer bloque aquí en Voces Reales. Si no estás perdido, solamente estás desconectado, es el tema que estamos abordando el día de hoy, y en estudios me acompañan Iván Eduardo, coach de vida y consejero en adicciones, y también Luisa Bolaños, especialista en productividad consciente. Qué interesante lo que estábamos hablando fuera de cámaras, porque muchas veces perdemos el sentido de la vida, quizás por una relación amorosa que se fracturó y no hemos logrado como levantarnos de esa situación, o un trabajo que te daba mucha validación externa y el contrato llegó a su final, o decidieron simplemente despedirte y eso nos traumó y luego de eso perdimos esa vitalidad, Luisa. Sí, fíjate que creo que la mayoría nos pasan en dos áreas de nuestra vida, en lo profesional o a veces para mujeres en nuestra maternidad, que nos definimos por ese rol en específico. Y muchas veces, como ponemos el valor ahí, cuando pasa algo, lo perdemos, ya no queremos más, empezamos con estos como conflictos internos de, ¿y entonces? ¿Qué soy? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tengo que hacer? Y me parece que en esos momentos tenemos que hacer como, no sé, como un zoom out, irnos así más. Y Me entender gusta. que nuestra vida es más que eso, que ese rol, o que ese momento, o que ese trabajo. Y al hacerlo así, validar, o sea, yo soy más que esto. Me gusta. O sea, yo soy mucho más que esto. Y mi vida es ahorita también. Porque a veces también estamos esperando validarnos por
cosas que queremos conseguir en el futuro. Sí. Cuando haga esto, entonces yo voy a sentirme bien. Te moriste y entonces Y no pasó te el tiempo sentiste y no bien. hiciste nada. Exacto. Nunca fuiste al Sí, gimnasio. exacto, Ay, mañana, exacto. mañana que ando con un dolor en la espalda. Voy a ir al médico, voy a para hacer que todo. vayan. Sí. Así es. Me encanta eso que dijiste desde de la perspectiva, porque eso es como cuando vas a San Juan del Sur. Vos ves la playa, qué linda, pues, o sea, pero si vas y subís al Cristo, vos tenés una vista panorámica. Total. ¿Y qué pasa cuando hay circunstancias de vida, Iván, que te trastocan a un nivel extremo y profundo como la que vos viviste? Muchas personas pueden pasar incluso un cáncer y ven como respirar, nosotros vemos respirar como algo normal y muchas personas necesitan un oxígeno para poder respirar diario. La solución es reinventarse, ¿no? O sea, es fácil decirlo, pero para eso necesitas hacerte un estudio interno. Tenés que hacer una autoevaluación y decir en qué fallé, qué puedo ser, qué talentos tengo, pero eso solo te vas a dar cuenta hasta que no tenés nada. O sea, por lo menos en mi caso, cuando me quedé sin nada y salí del centro y me di cuenta que tenía una familia que me apoyaba, entramos al COVID, me di cuenta que lo importante que era la salud, me di cuenta de muchas cosas que yo podía hacer estando en mi sobriedad, ¿no? O sea, en la abstinencia, sin trabajo, sin dinero, que podía disfrutar la vida saliendo al bosque y mirar los pájaros, mirar el amanecer, mirar el atardecer, ir a la playa y escuchar la ola. O sea, esas cosas no tienen precio. Y por más de lo que yo ganaba en los lugares donde yo trabajé, al haberme quedado sin nada me enseñó a que yo era capaz de hacer muchas cosas. O sea, yo tengo una maestría en Derecho Corporativo y siempre quise estudiar una en Administración y nunca lo hice por tiempo, por esto y por lo otro. Y sin trabajo y sin dinero, conseguí una beca en una universidad de España y terminé mi MBA. Y después dije, bueno, yo quiero conocer mi enfermedad de las adicciones y estudié una consejería y después estudié otra, y después estudié otra, y después estudié otra y poquito a poquito fui transformando. Mis hijos me dieron, obviamente, a mí también, fueron el motor, mi punta de lanza, ¿verdad? Para seguir adelante, pero obviamente nada de esto hubiera sido posible si Dios no me hubiera dado. O sea, Él me sacó, Él me puso aquí para un propósito y el propósito es decirle a la gente que sí se puede, pero que no hay que llegar a, como decía Luisa, a esas situaciones extremas como las que yo viví o vivimos muchos adictos, Claro. para darnos cuenta que la vida está ahí, pues, y que hay muchas cosas importantísimas, valiosas y que no tienen precio. Y que cuando se van, después decimos, ¿y si hubiera? Sí. Y también esos cambios que se adquieren de ver lo que otros hacen. O sea, hay dos formas de adquirir la sabiduría, o por golpes personales, ¿verdad? O por ver la situación de otros. Y los cambios son pequeñitos, y vos hablabas eso en un programa anterior, Luis. Sí, total. Y ahorita que lo escuchaba, Iván, realmente siento que hay momentos en los que necesitamos cuestionarnos. Ok, me siento así, estoy perdida, estoy desconectada de esto. Ok, ¿de qué? Porque también a veces uno dice, estoy desconectada de todo. ¿Qué es todo? Definamos qué es todo. Todo, me siento desconectada de mi pareja, me siento desconectada de mi maternidad, me siento desconectada de mi trabajo. ¿De qué? Tal vez de todo realmente, pero anotarlo, empezar a hacer ejercicios como de cuestionarte esto. Y una vez que empeces a ver todo eso, te va a ir ayudando a tener un poquito más de claridad inicial. Porque también a veces nos sentimos perdidas o perdidos y queremos tener claro cuál es el camino a seguir ahora. Y la claridad no te va a llegar, y por eso lo que decía Iván me llamó mucho la atención, porque él dijo, bueno, no tenía nada. Y yo quería estudiar la maestría, pero no tenía dinero. Y después busqué una beca. Entonces empezó a dar un paso. Entonces, ¿sabes? Empezá a moverte por algo. Empezá a probar esa clase de baile, empezá a probar ir al psicólogo, empezá a probar una cosa, a hablar con otra persona, una cosa. Te lleva a la un paso otra. te lleva al otro, te lleva al otro, te lleva al otro. Entonces la claridad o el camino se va a ir mostrando conforme vos vayas dando pasos. No es aquí, estoy mal, estoy desconectada y entonces ahora quiero saber cómo voy a estar bien. O sea, si no tomas pequeñas acciones, es muy difícil que se te presente ese de la vida. Y hay algo muy importante, digamos, en este sentido, que continuando el sentido, ¿verdad?, en el que viene Luisa, el dinero no, ahí donde vos te das cuenta que el dinero no compra la felicidad, te da lujo, pero no te compra la felicidad. Sí. Yo cuando tenía mis trabajos y ganaba muy bien, le compraba buenos regalos a mi hijo. Cuando me quedé sin trabajo, yo era el que inflaba la chimbomba. Iba al Wembe a comprar juguetes usados. Estabas presente. Sí, no, siempre estuve presente como Claro. padre,
Pero lo que te quiero decir es que sin dinero iba al Güembe, con 100 córdobas que conseguí para limpiarle el juguetito y se lo daba. Él no sabía que era un juguete usado, estaba chiquito. Y la felicidad y el abrazo y el gracias papi hubiera sido con la caja de $100 o Claro. con la de 100 córdobas. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que hay cosas más importantes que el dinero, que las cosas materiales, y es la calidad humana. Para todas las personas que nos están viendo en este momento, muchachos, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes quisieran dejarle a esas mujeres y a esos hombres que se sienten de alguna forma desorientados, confundidos, que no saben por dónde comenzar? ¿Qué les dirían? Y con esto cerramos porque el tiempo se nos acabó. En mi caso, retomo un poquito la herramienta, agarrá, sentate, tómate un tiempo y empezá a escribir. Empezá a escribir, empezá a cuestionarte a dónde te sentís así, a dónde estás desconectada, a dónde te apagaste. Y hacer mucha indagación en vos misma o en vos mismo. Eso te va a ir permitiendo tener esta seguridad para empezar a dar pasitos. Y un pasito detrás de otro. Probá a estudiar otra cosa, probá a hablar con otra persona, intentalo. Intentalo porque eso es lo que te va a ir llevando a la siguiente etapa de tu vida. Pero sobre todo no te olvides que la vida es este momento, ahora, y que mañana no sabes si vas a estar. Entonces hoy tenés que buscar cómo conectar con vos. Desde la presencia, desde el amor, desde decir, esta es mi vida hoy. Está bien, me siento así, bueno, ¿qué puedo hacer? Lo hago con intención. Claro. Y listo. Eduardo Iván. Iván Eduardo, Iván perdón. Eduardo. Yo creo en las pequeñas cosas. Yo creo en disfrutar en las pequeñas cosas. Hay un universo que, si vos mirás el cielo, hay un montón de estrellas. Y si vos disfrutas de cada una, creo que no tenés que dejarte llevar por las grandes constelaciones. A veces nos perdemos buscando o poniendo la felicidad en un pedestal cuando la tenemos enfrente. Entonces, darle el valor a las pequeñas cosas, ir paso a paso, no apurarnos, ir solo por hoy, como decía Luisa, solo por hoy. No ir ayer ya pasó. Claro. Aprendo de lo que pasó ayer, vivo el hoy, mañana es ansiedad, no vivamos ansiosos. Trabajemos el hoy, disfrutemos la vida y encontremos ese despertar espiritual que es el poder conectar con otras personas, poder conectar con la naturaleza. O sea, solo el hecho de abrir la puerta y decir buenos días y sonreír te anima. ¿Me entiendes? No necesitas tenerlo todo para ser feliz y no necesitas no tener nada para estar triste. ¿Entendés? O sea, desde las cenizas puede resurgir el ave fénix, ¿no? Entonces, Todo es es una posible. cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud y sí se puede. Así Sí se es. puede. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias el por la día de invitación. hoy acá en Voces Reales. Y bueno, reconectar con nuestro propósito no significa tener toda la vida resuelta. A veces simplemente significa volver a escucharnos, volver a creer y atrevernos a empezar otra vez. Esto fue todo por nuestra parte aquí en Voces Reales.